Vamos a arrancar con el segundo panel, Cine, Ficción y Derecho. Les pedí a todos los expositores 15 minutos, por favor. A los 10 yo voy a pasar el papelito celestito, que dice 5, así ya nos organizamos. Arrancamos con María de las Victorias González Silvano, una genia del programa y de la facultad, que está totalmente consustanciada con lo que refiere a temática de los derechos de los animales no humanos. Es uno de nuestros grandes referentes. Bueno, el planeta de los simios antropocéntricos, la palabra. Bueno, ¿qué tal a todos? Gracias, Ricardo, por soportarme por 4 años consecutivos. Gracias a todos ustedes por también soportar esta temática, que para mí es muy importante, que es los animales no humanos. Todos estos años vine eligiendo distintas series, sagas o literatura o novelas en las cuales se tocaran el tema animal. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que pensar es si los animales no humanos tienen o no derechos, pero lo importante acá es, vamos a hablar del planeta de los simios. Especialmente yo me voy a referir a las últimas 2 películas, por eso en un momento dije que son series y después me di cuenta que es una saga, ¿no? Las últimas 2 películas, que es La Guerra, ¿no? Y El Origen. He sido hace bastante poco, digamos, 2011, 2012, 2013, no hace tanto que he sido vista por todos nosotros. Voy a hacer un pequeño resumen, creo que alguno no lo vio. Bueno, parece que nadie. Yo les cuento que quería traer algunos muñequitos de primates, pero decidí que viendo tantos primates acá, no hacía falta. Porque lo primero que tenemos que asumir es que nosotros somos primates. También quise traer varios homínidos. Y después dije, no, estamos llenos de homínidos. Entonces, ¿para qué voy a traerlo? Y después dije, no, otras especies no. Porque cuando vamos a pensar en eso, para poder hablar sobre justamente esta mirada antropocéntrica que le dan los autores a el tema animal, especialmente en las películas. En la primera película, la del Origen del planeta de los simios, estoy hablando de los modernos, ¿no? Habla justamente de César, este chimpancé, el cual nace de su mamá, ojos brillantes, la cual ha sido inoculada, con la cual se ha experimentado con ella, agregándole medicación para buscar medicación para salvarnos a nosotros de enfermedades como el Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sin su consentimiento, sin nada. Ella se pone agresiva, la matan y ahí descubren que parió a César. Ahí deciden que hay que matarlos a todos. César se va con Will, que es el investigador más sobre esta temática, el investigador que está con el tema del Alzheimer, el cual tiene aparte un interés específico de su padre, que tiene Alzheimer. César convive 3 años con él, tiene su lugar lúdico propio de su especie, que es un chimpancé. Tomemos en cuenta que lo sacaron de un laboratorio, tomemos en cuenta que no está en su hábitat, tomemos en cuenta que es una especie gregaria y no tiene grey, ¿no? Entonces, ¿quién es parte de su grey? Will, el padre. ¿Por qué? Porque también somos primates. ¿Esto qué hace? Que los estemos humanizando. Esto es antropomorfizar. No solamente decir que el humano es más. De hecho, el humano se considera más porque por eso experimentó con él. Pero también el humanizar es parte de nuestro error. Nosotros tenemos que afectivizar, no humanizar con los animales humanos. Que son 2 términos terriblemente distintos. Sigo en la novela, la primera del film. ¿Cómo termina este film? Obviamente atacan en un ataque de ira, un vecino se enoja con el auto del padre de Will, lo ataca. César, que es el chimpancé, va, lo ataca, termina encerrado en un lugar donde van todos simios. Y ahí esos simios están encerrados, no importa su especie. Y supuestamente conviven espectacularmente bien, salvo unos que otros que son más agresivos, ¿no? Especialmente el gorila. El cual también se muestra porque es agresivo. Se muestra que es agresivo porque fue muy maltratado por unos cuidadores. Y acá tenemos el primer error que yo veo en esta saga. El primer error es tratar que las otras especies funcionen
como nosotros funcionamos con las otras razas. El Homo sapiens sapiens puede ser blanco, negro o amarillo, ¿no? Y dentro de eso tenemos gama de colores. Pero somos humanos sapiens. Los otros homínidos mayores, que son el gorila, el chimpancé, el orangután, el bonobo, y dentro de los gorilas hay dos gorilas, dentro de los orangutanes hay dos tipos de orangutanes, no se llevan bien entre ellos, o sea, no, es más, territorialmente viven en lugares distintos en el mundo, algunos en Asia, otros en África. Acá lo que se quiso hacer es, todos juntos van a terminar haciendo un acuerdo en el cual van a dejar, a través obviamente de una lucha, que un chimpancé sea el que los comande. Y esto es bastante interesante porque es un chimpancé. El chimpancé es elegido, y esto es mi pensamiento, no sé si es el del autor, pero seguramente no estoy tan lejos. ¿Por qué? Porque el chimpancé es la especie de primate homínido más cercana al humano. No por la genética, porque para eso está el bonobo, pero sí en el comportamiento. Los chimpancés son guerreros, los chimpancés tienen cierto tipo de liderazgo, guerreros agresivos, porque los bonobos son guerreros pero más amorosos. Eso sería hablamos de cómo se pelean cada uno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, y esto no lo dije yo, se sabe, hace cuánto que existen los chimpancés, o los homínidos. Los homínidos existen más o menos hace 25.000 años, tal cual los vemos, este tipo de primates sin cola, etc. Antes, 100 años después de la desaparición de los dinosaurios, 65.000 a 90.000 años, ya existía un pequeño primate que era de 100 gramos de tamaño, ¿no? Y para que sepamos, nuestra rama, para decir por qué somos hermanos del resto de los chimpancés, nos separamos de los orangutanes hace 15.000 años, más o menos, esto no lo digo yo, lo dice, ¿sabe? Hace 10.000 años de los orangutanes, hace 6.000 de los chimpancés, 6 millones, ¿no? 6 millones de años. Y el bonobo y el chimpancé hace 1 millón de años. O sea, cuando se dicen que son chimpancés ambos, no, son distintos, y si vemos, nosotros con el bonobo tenemos un 99% del genoma, con el chimpancé tenemos un poquito menos, pero con el máxima diferencia que tenemos con cualquiera de ellos, tenemos el 3%, el 2,25%. Es decir, señores, cuando experimentamos sobre ellos, estamos experimentando sobre nosotros. La segunda parte de cómo termina esta primera saga, obviamente César puede escapar, toma el comando de esa cárcel que tenía donde estaba, busca más medicación porque se está probando con otra medicación, esa otra medicación se aplica a un bonobo, el cual muestra su inteligencia, sube la inteligencia con esta medicación, trae esa medicación, se le inyecta al resto, César puede hablar, cosa que los otros no. Tenemos al orangután que tiene el lenguaje, ya sería el lenguaje de señas, pero eso no nos llama la atención. Hoy hay gorilas y orangutanes que hablan el lenguaje de señas. César puede hablar de nuestro lenguaje, con nuestro lenguaje. Esto lo impacta obviamente al cuidador de esta cárcel, donde conviven. Y los simios lo que buscan es irse en libertad y alejarse del humano lo más posible. El problema que surgió es que experimentando, el humano logró una droga en la cual a quien lleva a la muerte es el propio humano. ¿Por qué? Pues los chimpancés lo único que hace es activar su sistema de crecimiento más rápido de su inteligencia. Pero no los mata. A los humanos comienza ahí nuestra muerte. En la segunda película, el segundo film, habla de la guerra. En el segundo film habla de la guerra, comienza la guerra contra los chimpancés, la raza humana está diezmada, tenemos el equipo Alfa Omega, que es justamente un coronel poco simpático, de esos que siempre uno detesta en las películas porque es malo, ¿no? El cual hasta los propios hombres humanos no queremos, y también hay partes del ejército que tampoco. Pero también vamos a ver que hay chimpancés, o hay otros simios, que van a colaborar con él, o sea, los colaboraciones. Esto sería impensable en un mundo de primates no humanos. Que el primate no humano lo haga voluntariamente, como lo hacen en estos casos, porque el tema es, ¿colaboro porque estoy criado con este humano? Seguramente que sí, porque la afectivización es lo primero que tenemos con cualquier animal no humano. Pero que colaboro en contra de mi propia especie
para poder diezmar a mi propia especie a favor de otra especie, que es la humana, esto sería impensable. Como es impensable que sean comandados por una sola especie. Sería impensable que hubiese habido un consejo de los orangutanes con los orangutanes, los gorilas con los gorilas. Sería impensable. Pero si hubiesen dado esa idea en la película, no hubiese sido hasta más creíble. Lo cual no sucedió. Pero otra cosa que me pareció realmente, donde uno dice, hasta acá llegamos, y digo, no puedo creer que hayan pensado, tanto humanizaron a los primates. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, como los simios están en guerra con el humano, porque el humano justamente los está atacando porque quieren terminar con todos ellos, y no solo con todos ellos, sino también con los otros humanos que tengan algún problema de deficiencia a través de esta droga que el mismo humano creó, vamos a, vamos a trabajar, vamos a hacer esta situación de simios, vamos a crear una guerra entre ellos, vamos a dividirlos, pero vamos a esclavizar a otras especies. No se puede concebir que un simio esté montado a caballo y no es un caballo con montura. Jamás esto sucedería en ningún tipo de animal. La explotación de animales por animales mismos no sucedería. Si ustedes me dicen si son capaces de matar, sí. Si son capaces de matarse entre ellos, sí. Si se pelean, sí. Pero esa vista humanística, humanizadora, en la cual los simios hacen cosas que hacen los humanos, es bien una postura antropocéntrica. Por lo tanto, no solo voy a decir, ya me quedan 3-4 minutos, vamos a decir que muere César, que va a quedar la descendencia, que los simios se separan, que la guerra continúa, que los simios salvan a los humanos, todo a uno que otro humano, pero sí cosas que me parecieron imposibles. El tema de que haya el tema del liderazgo, por supuesto, como un simio. En la ficción, los simios atacan humanos. Los simios no atacarían nunca humanos, se escaparían. De hecho, lo hacen hoy, y por eso le estamos dejando sin ayuda. Es imposible concebir a los simios lleguen a una situación de humanización que exploten a otras especies. Los simios dicen no atacan a humanos buenos. Puede suceder que el simio ataque a un humano. Tranquilamente, si se ve a un viejo, lo ataca y de hecho le puede romper el cráneo, sin ningún drama. Un chimpancé lo puede hacer con toda tranquilidad y cualquiera de los otros también. Los grandes híbridos no podrían sumarse bajo una dirección de una sola especie, esto ya lo he dicho. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Ellos tienen un gran sentido de conservación del hábitat, nosotros no. En pocas palabras, ambos films son simpáticos, pero es un cuento fantástico en la mejor concepción y definición de Borges, por un lado, y en otra parte es una ciencia ficción, porque es posible que podamos dotar de mayor inteligencia a través de meditaciones, etcétera, etcétera, pero todo el resto es una fantasía simpática en la cual podemos ver cómo los humanos nos entretenemos viendo cómo los simios trabajan para ellos, son todos un bien, simio no mata simio, agarro y me monto a caballo, le mando a los humanos como, toma que los mando para mostrarte que soy mejor que vos. Esto no sucedería. Y ahí vemos cómo humanizamos todo el tiempo. Y me queda una sola reflexión a través de este tipo alfa omega, que quiere exterminar los simios y todo el mundo humano que los quiere exterminar. Digo que mi presentación es mucho más amplia que eso, del antropocentrismo, etcétera, etcétera, y cosas y un montón de cosas. En la cual termino diciendo algo así como: si el mundo puede extinguirse, no será a causa de las otras especies. Los humanos somos la única especie capaz de extinguir todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria, siempre impresionante. Gracias por el manejo del tiempo. Vamos a pasar a presentar a Yaisa Samara de Araújo Alves, la violencia simbólica en la película china Esposas y Concubinas. Contigo la palabra. Muchas gracias, doctora Verónica. Buenos días a todos. Muy feliz de estar acá una vez más. Y este año, alumna de grado en Petrolina, Pernambuco, Daniela, que está acá presentando también su trabajo, entonces estoy muy feliz con eso. Es una prueba que el FICLE está expandiendo por otros lugares, ya tenemos en Chile y también en Petrolina tenemos un proyecto un poco semejante con este. Bueno, mi tema de este año, ya que estoy acá hace 5 años, estoy participando del FICLE, en un año estaba solo como 80 como ustedes y nosotros participamos de alguna forma.
Bueno, y el tema de hoy es la violencia simbólica en la política china, esposas y concubinas. Bueno, yo elegí esta película porque una amiga me dijo que había muchas cosas de violencia simbólica en ella. Confieso que nunca había visto antes, yo creo que la primera vez que la vi fue hace un par de años. Y bueno, este año resolví escribir sobre ella en el confieso de la violencia simbólica. Entonces esa política entró en, ¿cómo puedo decir? Fue adaptada de una novela de 1990 y dirigida por Zhang Jiamun. Es una producción cinematográfica de 1991 y protagonizada por la actriz Gong Li. Bueno, hay una cosa un poco graciosa en esta película que posee una especie de mensaje subliminal porque hace una crítica al Partido Comunista Chino y entonces el tema es esposas y concubinas, pero en realidad se llama linternas rojas. En portugués, por ejemplo, se llama lanternas vermelhas, pero que en Argentina se llama esposas y concubinas. Entonces, todo el tema está alrededor de esta cuestión de las linternas rojas y entonces inicialmente fue aprobado por la censura china, posteriormente por un breve espacio de tiempo fue censurado, pero después obviamente que fue pasada en los cinemas. Bueno, entonces tenemos acá que la historia se pasa en los años 20 del siglo XX y aún están las linternas rojas. Y era una época en que los señores de guerra tenían mucho poder y podrían tener cuantas esposas quisiesen, desde que tuviesen dinero para mantenerlas. Y entonces cuenta la historia de Song Liang, que era una joven de 19 años, era universitaria, pero después de la muerte de su padre, tuvo que casarse con un señor mucho más viejo que ella, 30 años más viejo que ella. Y bueno, hay una frase que yo puse después que ella siempre dije que el destino de la mujer es ser siempre una concubina. Ella se pregunta y yo creo que pensaba que sí, pero algo que no sabía era que ella sería la cuarta esposa. El hombre ya tenía 3 esposas. Y entonces ella tiene que disputar la atención del hombre con las otras esposas que no quieren disputarlo. Ya hay una disputa muy grande entre la segunda y tercera esposas. La primera esposa no disputa la atención porque ya es una señora, tiene yo creo que unos 60 años de edad. Entonces piensa que ya basta, ya no tiene más relaciones sexuales con su marido, él nomás la procura, bueno, pero es la primera esposa, entonces tiene respeto de él. Y entonces acá están la segunda y tercera esposas. La primera allá, Song Liang están haciendo el masaje en Song Liang, que es la cuarta esposa, y quien está haciendo el masaje, la segunda esposa, que era masajista, antes de tornarse la esposa, una de las esposas. Y esta, para acá, a la derecha, la tercera esposa, que era cantante lírica y también dejó su trabajo para casarse. Bueno, ahí está el masaje como un sinónimo de poder. ¿Por qué? Siempre que el señor va a la casa de una de las 3 esposas, yo saco a la primera esposa porque ya no tiene más la atención del señor. Entonces las 3 esposas disputan siempre la atención del señor. Entonces él no vive en la casa, me parece que no vive en la casa. Él llega a la casa y cuando llega anuncia su llegada y se encienden las linternas rojas en la casa de una de las esposas. Entonces se va allá, se queda con ellas, pero antes de él llegar a la casa hay una preparación porque la esposa gana un masaje en los pies y es algo de mucha disputa entre ellas. Bueno, ¿qué pasó? Fue el siguiente, la cuarta esposa, Song Liang, la protagonista, mintió que estaba embarazada. ¿Para qué hizo esto? Porque quería llamar la atención del señor, quería el señor solo para ella, quería probar que tenía masajes todos los días. Bueno, entonces el señor descubrió que ella no estaba embarazada y entonces las linternas se tornaron negras y significaba el divorcio. Entonces después de este hecho, las linternas nunca más fueron encendidas en la casa de Song Liang. Entonces ahora él tenía solamente las 3 primeras esposas y ella se quedó fuera de eso.
Bueno, pasamos a la cuestión de la violencia simbólica. ¿Qué es eso? Antes de ingresar en el tema en la película. La violencia simbólica, según Pierre Bourdieu, es algo sensible, suave, dulce, que la persona que es dominada no percibe que está siendo dominada. Incluso es conivente con el mensaje que es pasado por el dominador. Entonces tenemos acá algunas cuestiones y yo puse un concepto de Salgado que dice: cuanto más disimulada y sutil sea la violencia, mayor será su eficiencia para mantener despierta y clara la memoria de la regla impuesta, y al mismo tiempo podrá preservar en el olvido el carácter arbitrario y poco elegante de la violencia fundadora, así como los placeres propios del mundo que ella negó. Entonces, ¿qué pasa con la violencia simbólica? Que las personas dominadas no perciben que están siendo dominadas, incluso son coniventes con las ideas del dominador. Y es eso que pasa en esta película en muchas situaciones. Primero, como dije, ser concubina no es el destino de toda mujer. Esa es la primera cosa que Solian habla en una de las primeras escenas de la película. ¿Será esto mismo? Para aquellas mujeres de aquella época, sí, porque no tenían una elección. Ella quería estudiar, estudiante universitaria, que para la época ya era algo muy grande. Y no podía, las otras no podían trabajar. Y cuando se casaban, dejaban su trabajo, dejaban de tener una individualidad para ser la esposa del Señor o concubina, ya que, sinceramente, solamente la primera esposa puede ser considerada la esposa verdadera, las otras son las otras. Segundo, soy solamente una ropa que el Señor viste y saca cuando quiere. Entonces, para ella, para Solian, solamente era un objeto del Señor. Él usaba cuando quería, cuando no quería iba para otra esposa, y tenía también un caso con una empleada. Entonces el Señor tenía muchas mujeres en realidad. Bueno, como ya dije, abandonan sus profesiones, maternidad obligatoria. Sí, todas las esposas tenían que tener hijos del Señor, obviamente, y hijos hombres, varones. Por ejemplo, hay una disputa entre la segunda y tercera esposas, en que la segunda esposa, hay una frase sobre ella que decía que ella tenía cara de Buda y corazón de escorpión, entonces era muy mala. Pero siempre buena, así. Bueno, ¿qué pasa? Es que ella quiso que la tercera esposa viniese a abortar, y como castigo que tuvo, las dos estaban embarazadas al mismo tiempo, y el castigo que tuvo fue que nació una hija de la segunda esposa, malvada, la esposa malvada, y la tercera esposa tuvo un hijo varón. Entonces se tornó la esposa preferida del Señor. La primera esposa tuvo un hijo varón también, pero ya era adulto, entonces ya no vivía más en la casa. Entonces la tercera esposa pasó a ser la elegida, la preferida del Señor, y la segunda esposa no. Un facto que es gracioso también, que en realidad es algo de misoginia, no es nada gracioso, es que no pasa la hija en la película, solo vemos los hijos, el chiquito de 2, 3 años y el hijo varón, no vemos la hija en la película. Bueno, y tenemos acá la cara del Señor no aparece en la película, siquiera tiene un nombre, no vemos quién es ese Señor, no tiene una faz. Entonces puede decir que el poder no tiene una faz. Está ahí la cuestión de la violencia simbólica que está presente en la película. No vemos quién es el Señor. Vemos que es un hombre más viejo, al menos con unos 60 años de edad más o menos, pero no quién es ese Señor, no sabemos quién es. Entonces el poder no necesita tener una faz para dominar. Esas son las palabras del Señor. La mujer debe servir al hombre, prestar reverencias a los ancestrales y convivir bien con las otras esposas. Es para eso que sirve una mujer para el Señor. Entonces tiene una idea completamente patriarcal, hasta porque en la época también era esta idea que tenía más en China en la época. Y linternas rojas y masajes, como dije, es la mayor expresión de violencia simbólica en la película. Entonces las linternas dominan todo, no es la faz del Señor, no es la presencia del Señor, y sin las linternas rojas. Se escenan las linternas rojas en la casa de la tercera esposa. Entonces las otras se quedan, ¿cómo así? ¿Por qué no viene para mí?
Y la primera esposa ya está designada porque si nunca va a ella, entonces solo las 3 esposas que están imputando. Entonces las linternas rojas y el masaje son los ejemplos claros de violencia simbólica. Bueno, ¿qué pasa? Es que hay una falta de solidaridad entre las esposas y entre las mujeres en general. La cuestión para finalizar con relación a la película, que yo tengo solo 5 minutos, es que el final de la película voy a contar inicialmente, es que la tercera esposa tiene un caso con el médico de la familia. Y entonces la cuarta esposa, la protagonista, se emborracha un día y confesa a la segunda esposa que la tercera tiene un amante. Entonces la segunda esposa manda que busquen a la chica y traigan para la casa y la matan ahorcada. O sea, no es el señor que va a matar, y sí la segunda esposa que manda que maten a la tercera esposa. Entonces, una vez más, hay un poder que es cuestión de violencia simbólica que es pasado de generación para generación, de manera que ella introyectó aquello como algo verdadero, algo cierto, correcto. Entonces ella manda a matar a la tercera esposa. Entonces no hay una solidaridad entre las mujeres en la película, y también de una forma general. Es tanto que nos vemos muchas veces que las propias mujeres pasan de generación a generación la cuestión de la violencia simbólica. Y eso no pasa solamente en Argentina, también obviamente en cualquier lugar del mundo, incluso en Brasil. Entonces, muchas gracias una vez más. Y es eso. Pasamos entonces a la exposición de Francisco Bustos Bustos de la Universidad de Chile. Laberinto, gracias. Laberinto de mentiras, un análisis desde la justicia transicional. Francisco. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, gracias a los compañeros de mesa, al profesor Ricardo y a todos quienes han hecho esta actividad posible. Yo voy a hablar de una película alemana. Voy a hablar de una película alemana del año 2014-2015 que se ha traducido en Hispanoamérica como Laberinto de mentiras o la conspiración del silencio, y que trata del primer juicio contra los campos de concentración llevado a cabo por fiscales alemanes en los años 60. Todos sabemos que hubo un juicio de Nuremberg llevado a cabo por las potencias aliadas, hubo también un juicio respecto de Auschwitz llevado a cabo en la Unión Soviética, pero este trata del primer juicio que se llevó a cabo por fiscales alemanes de la República Federal Alemana. La película comienza con una escena de un pintor que se va llevando sus cosas y trata de encender un cigarro en la calle, y está al lado de un colegio, y desde el colegio un profesor muy amable le acerca un encendedor para prender el cigarro. El profesor acerca su cigarro y se da cuenta que este señor que le ofrece el fuego había sido uno de sus captores en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces él ahí le da un ataque y corre hacia la fiscalía para tratar de que se haga justicia por este caso. En la fiscalía, naturalmente, nadie le da pelota, le dicen que mire, estos hechos ya pasaron, esto ya fue, y todos lo ignoran, salvo un fiscal muy joven, John Radman, que es el protagonista de la película, y que él de alguna manera funge por los 3 fiscales que llevaron verdaderamente este juicio. En esta película se presentan varios problemas. El primero, es necesario investigar estos hechos. Alemania ya es un país que está en recuperación, vivió una guerra terrible, está en un periodo de recuperación moral y económica. Ahora hay un nuevo enemigo que sería la Unión Soviética. Queremos cerrar viejas heridas. Tú no habías nacido, por algo habrá pasado esto. Es propaganda aliada, y así se ven una serie de los problemas que a los que vivimos en Chile y en Argentina probablemente no nos resultan preguntas tan desconocidas, todos las hemos escuchado en otro contexto. La película nos da cuenta que este fiscal, pese a no tener apoyo de superiores directos, sí es visto con buenos ojos por el fiscal general Fritz Bauer. Él también fue judío, él estuvo perseguido en los campos de exterminio, y él le da una suerte de espaldas políticas a John Radman para poder generar una investigación. Bauer de alguna manera bloquea una serie de problemas políticos y de presiones, de manera que el fiscal puede operar con relativa tranquilidad. Radman,
finalmente genera una investigación por más de 8.000 agentes, y en la película vemos una serie de otros problemas que no podemos tratar aquí por tiempo, la relación con su madre, porque el padre de este fiscal murió en el frente oriental, después se terminó enterando que su padre también fue del partido nazi. Vemos también los problemas de que él se obsesiona a tal punto con la investigación que termina peleado con su novio y sus amigos, pero una de las cosas importantes, o más bien las tres cuestiones importantes que por tiempo me gustaría tratar, son los dilemas de justicia transicional que esto plantea, el rol de las víctimas en los procesos, y es también la posibilidad de perseguir a personas civiles, porque Mengele y Eichmann se vuelven parte de la obsesión del fiscal Radman. Lo primero que me gustaría decir aquí telegráficamente, porque esto ya se sabe bastante, el derecho penal internacional tiene carta de ciudadanía en el siglo XX, más allá de que con mayor o menor erudición los distintos autores podrán citar precedentes anteriores. En el juicio de Nuremberg es primera vez que las potencias aliadas tematizan el hecho de que un Estado extermine a sus propios ciudadanos, y aquí surge la idea del crimen de lesa humanidad ya como un concepto jurídico, más allá del desarrollo que tendrá en el siglo XX. Y lo segundo es el rol de las víctimas, porque por un lado se dice que se está evocando a la humanidad, pero el juicio de Nuremberg tuvo bien poco de las víctimas. Prácticamente se llevó a cabo con evidencia documental del bien trabajado archivo de la Alemania nazi. Aquí en el trabajo citamos a Ben Pérez, que es el último de los fiscales de Nuremberg que sigue vivo, y él da cuenta que las víctimas tuvieron poco interés por el juicio de Nuremberg. La audiencia era principalmente alemana, las víctimas estaban viajando a los campos de exterminio, buscando a sus familiares. El juicio de Nuremberg no tuvo importancia en su oportunidad para quienes eran las víctimas directas, estaban buscando ver si quedaba alguien en su familia, en un nivel altamente dramático. Entonces este juicio llevado a cabo en una ciudad no era el tema para ellos. Una de las novedades de este juicio que se llevó a cabo en Frankfurt es que aquí sí las víctimas tuvieron una mayor posibilidad de escuchar su voz. Aquí ya no solo había evidencia documental. En varias secuencias, en varios montajes de la película vemos a los funcionarios de la Fiscalía interrogando a cientos y a miles de víctimas. Vemos, finalmente se dice que en este juicio declararon en el estrado 211 personas, pero se tomaron muchos más testimonios, y uno ve las escenas donde el personal de la Fiscalía queda destruido al escuchar testimonio tras testimonio. Esta probablemente es una parte más sobrecogedoras del film. Entonces aquí vemos cómo por primera vez en este tipo de juicios se les da voz a quienes son los directamente afectados. Es una cuestión que es importantísima, digamos, que se tome en cuenta los intereses de las personas, porque al comienzo del film y la postura de la mayor parte de la sociedad es la indiferencia, y esta indiferencia es algo para algunos, como el fiscal Radman, que tiene un sentido de justicia, o para quienes fueron directamente ofendidos por estos crímenes. El tercer punto que me gustaría tratar, ya también para ajustarme al tiempo, es la importancia de los civiles. Y aquí quiero citar una frase textual de la traducción española, donde el fiscal Radman en una conversación está explicando por qué él quiere sobre todo perseguir a Mengele. Y cito, comillas, Mengele es el peor de todos. ¿Sabes por qué? Porque es como nosotros. Tuvo oportunidades, se hizo médico, hizo el juramento hipocrático, le gustaba la ópera, la cultura. ¿Y han visto su foto? Parece simpático. Entonces, Bauer le dice, todos son Auschwitz, no solo lo personalices en él. Y además, yo pensé que esto solo pasaba en Chile, pero la gente con plata estaba bien conectada y podía evadir la justicia, no sé si pasará también acá, pero les cuento que pasaba en Alemania. Eichmann y Mengele están fuertemente conectados. Cada vez que el fiscal Radman trata de hacer algún operativo, trata de ir a buscarlos, ya la policía les avisa, ellos están como Pedro por su casa. Entonces finalmente no logra capturar ni a Eichmann por motivos conocidos, ni a Mengele, que los dos finalmente se acaban yendo de Alemania, pero sí logra hacer un juicio contra al menos 19 agentes de las SS, de los cuales 17 son condenados. La película termina cuando ellos van entrando a la primera audiencia de este juicio de Frankfurt, pero son esos los temas que me gustaría tocar más allá de las preguntas, digamos. Uno, y así recapitulando, ¿qué hacer en este tipo de casos cuando todo el sistema te dice
es necesario investigar, es propaganda aliada, tú no habías nacido, quien salva a la patria no comete delitos, estamos cerrando viejas heridas. Aquí el fiscal Rodman logra, gracias a las espaldas políticas que le daba Bauer, generar un juicio. Finalmente el personal de la Fiscalía, que también ha sido reacio a esto, en la medida que escucha los testimonios, se da cuenta que no era propaganda soviética, se da cuenta que no era solamente propaganda norteamericana, se va dando cuenta de lo que pasó en sus narices. Respecto de la participación de las víctimas, también es importante, estas son personas que convivían diariamente, que eran parte de los mismos barrios, los mismos vecindarios, y que al escuchar los testimonios tremendos que tienen que dar, van generando una mayor sensibilización. Probablemente ver el estado de esta película y ver lo que es hoy día Alemania y la conciencia que existe por otras generaciones, da cuenta de que ha habido, da cuenta de que esto, al menos para mí, es parte de un camino correcto de lo que debiera hacerse. Y el tercer punto es cómo abordar la persecución de actores civiles, porque en las guerras o en las situaciones de represión no solo son los agentes estatales los que lo hacen, o sea, este tipo de regímenes de terror funcionan gracias a la colaboración de médicos, periodistas, abogados, empresarios, en fin, y de los cuales ha habido poca tematización. Aquí en Argentina son conocidos los casos de la FON, en Chile también ha habido algunos casos de juzgamiento con temas civiles, pero todavía si no se entiende que este tipo de experiencias son, digamos, causadas por la acción o omisión de muchas personas que cumplen muy diversos roles sociales, no habremos aprendido nada. Yo les quiero invitar finalmente a que vean la película porque plantea muchas cuestiones interesantes y que a ratos parece que no están hablando de Alemania en los años 60, sino que pueden ser preguntas que, al menos en nuestras sociedades, también están muy vigentes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pasamos entonces a Daniela de Oliveira Guimarães. Pardo Mulan. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo por ter me inspirado a fazer um projeto similar na minha faculdade, a minha professora, que topou essa aventura, e agradecer a todos que estão aqui presentes. Bom, sem mais delongas, iniciando sobre o meu trabalho, o Pardo Mulan foi uma expressão recentemente utilizada por uma professora de economia do Rio de Janeiro. Ela foi questionada se o futebol feminino de fato não é rentável ou se não é rentável por ser feminino. E aí, de acordo com a pesquisa do Globo, a marca, considerada a melhor artilheira de todas as Copas, entre homens e mulheres, não chega a ganhar 1% do salário do jogador famoso Neymar Júnior. E por que isso? Saiu outra pesquisa do IBGE que diz que as mulheres ainda ganham 20,5% a menos que os homens, mesmo exercendo as mesmas funções. Acredito que está numa era de falarmos sobre empoderamento feminino e igualdade salarial. Nós, mulheres brasileiras, conseguimos o direito de jogar futebol, que era proibido por lei, há apenas 40 anos. E mesmo assim, a discrepância de salário ainda existe. De acordo com Alice Bianchini, que é uma crítica penalista do sistema brasileiro, ela diz que a mulher é considerada como não praticante de crime, que a mulher é tida como dócil, carinhosa e do lar. Entretanto, ao longo dos anos, isso foi mudando, e a mulher foi considerada como apenas praticante de crimes passionais, ou seja, novamente o homem e a mulher em volta. Na década passada, isso mudou. De acordo com uma pesquisa realizada no Brasil, as mulheres são consideradas praticantes de crimes de tráfico de drogas, ou seja, não são mais crimes passionais. E um outro projeto realizado também com Jaísa, eu pude entrevistar as pessoas, as detentas da minha região, Vale do São Francisco, e 10 das mulheres que eu entrevistei, 2 apenas tinham praticado homicídio passional. 8 dessas mulheres tinham praticado crimes relativos ao tráfico de drogas. E 7 dessas mulheres tinham praticado crime por conta que tinham que alimentar os filhos e os pais. Uma das falas que mais tocou o meu coração foi uma mulher que eu entrevistei e ela disse: o meu filho estava chorando. Eu não tinha o que comer em casa. Era ou eu fazer isso ou ver ele morrendo de fome. E eu gostaria de deixar uma reflexão
para todos nós. E terminar a fala citando Simone de Beauvoir. Não nasce mulher, é necessário tornar-se mulher. Muito já foi percorrido, mas ainda há muito a percorrer. É isso. Graças. Maravilloso, Daniela. Vamos a pasar a Ricardo. No sé si ahora que como Daniela habló poco, entonces en vez de 15 hablaron los 30, no sé. Bueno, Ricardo nos va a compartir Codos Gitanos en Casa de Malthus. Pero la verdad es que me quedé esperando un poquito más la próxima vez que vengan, porque realmente esto de Mulan me interesaba muchísimo. Nunca me se había ocurrido ver a Mulan desde ese punto de vista, ¿no? Bien, voy a sumar el tema de cine con el tema de series, porque las dos personas que quiero traer a que se conozcan nunca se conocieron. Una viene de una serie y otra viene de una película. Este no viene ni de una serie ni de una película, aunque podría haber estado en muchas series y en muchas películas. Este señor, al que estoy tapando ahora, Thomas Robert Malthus, fue un religioso inglés que además se ocupaba de muchas otras cosas y que en el año 1798 escribió uno de los libros más famosos posiblemente en la historia del pensamiento, An Essay on the Principle of Population, un ensayo sobre el principio de población, libro fundamentalmente disparado por la Revolución Francesa que había ocurrido unos años antes. La clave y lo más conocido de lo que plantea Malthus en el libro es esta cuestión de las dos curvas. La curva de la población, que aumentaría en una proporción geométrica, o sea, 2, 4, 8, 16, 32, frente a la curva de la producción alimentaria en toda sociedad humana, en toda comunidad humana, que aumentaría en una proporción aritmética. Esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Esto ha sido sumamente repetido, reiterado y hasta el día de hoy, y es interesantísimo porque es uno de los más notables ejemplos de una huevada, porque esto lo ha desarrollado Malthus sin ningún elemento de evidencia empírica. O sea, Malthus no hizo ninguna investigación para decir esto. Simplemente un día se levantó y a partir de unas notas que había hecho Franklin sobre unas comunidades muy particulares, se levantó una mañana y dijo: a mí me parece que las poblaciones aumentan en una proporción geométrica y en cambio los alimentos son una proporción aritmética. Y esto me parece maravilloso y buenísimo, y lo extraordinario es que la gente lo sigue citando hasta el día de hoy, porque como bien dijo Malthus, tal y tal cosa. Bien, lo cierto es que, por supuesto, la visión de Malthus era que si no pasaba nada, la Tierra no iba a alcanzar para toda esa cantidad de gente y, por supuesto, mucho menos los alimentos. Por suerte, cada tanto hay pestes. Entonces, las pestes bajan la curva de aumento de la población y la vuelven a poner a un nivel en el cual se puede subsistir. También, por suerte, hay guerras. Entonces, las guerras también acaban matando una cantidad de gente y la curva baja. Sumadas las pestes y las guerras, la cosa más o menos se ha mantenido y no nos hemos caído del globo terráqueo todavía. Bien, por supuesto, Malthus va a transformarse en el padre de la demografía y además el primero que va a plantear con una apariencia científica la idea de la restricción, él llama moral restraint, restricción moral, pero la restricción en cuanto a la paternidad, o sea que por lo menos en principio cada pareja tenga solamente 2 hijos para sustituir al padre y a la madre que se van a morir, y además que en la medida de lo posible la gente antes de tener hijos vea si los puede mantener o no los puede mantener, y los que no pueden mantener a los hijos sean tan generosos de no tenerlos, y los otros los tendrán por ellos. Igual problema de que seamos pocos en la tierra nunca va a ser problema, el problema es que seamos muchos. Por supuesto, todas estas ideas inspiraron
la famosísima política del hijo único, que vemos acá publicitada en este afiche, en la República Popular China, pero también muchas otras ideas demográficas de control de la población que hubo en otros momentos en la humanidad. En realidad, como decíamos antes, lo que quemaba a Malthus era la muy reciente Revolución Francesa y sobre todo el año 93, el año 1793, el año del terror, el año en el cual la guillotina no para de funcionar, donde las cabezas ruedan por tierra, y esto, visto desde el otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, hacía poner las barbas en remojo. Entonces, en general, lo que busca en ese momento Malthus es fundamentalmente decir cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar más, para que nunca más haya revoluciones así ni cosas por el estilo. En el año 1966, en la primera temporada de Star Trek, o Viaje a las Estrellas, o Jornada nas Estrelas, Gene Roddenberry presenta el capítulo, por supuesto, inspirado en un momento de Shakespeare, un momento de Hamlet de Shakespeare, The Conscience of the King, la conciencia del rey. En este capítulo, que es de la época en la que todavía estaba la tripulación original de la Enterprise, aparece alguien que para el capitán Kirk, que como ustedes saben es el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, aunque no era norteamericano ni era protestante porque era canadiense y judío, pero en el cine todo se cambia, aparece un señor que es un actor shakespeariano. Se llama Kardashian. Este señor, con apellido de reminiscencias armenias, Kardashian, parece que no es ningún actor teatral. Y ahí me vinculo con usted, querido amigo Bustos. ¿Por qué? Porque parece que este señor había sido antes el gobernador de una colonia espacial, donde era conocido como Kodos. Nombre que tiene ciertas reminiscencias de Europa Oriental en el año 66, por cierto. En esta colonia espacial, cuando Kodos era gobernante, había ocurrido hambre. Frente a esta situación de hambre, y como los refuerzos alimenticios que iban a llegar desde la Federación Unida de Planetas iban a tardar supuestamente mucho tiempo, Kodos toma la decisión de matar a la mitad de la población de la colonia. Esta decisión le pega muy fuerte a Kirk porque entre las personas seleccionadas para morir estaban los padres de Kirk, que entonces fueron muertos en esa oportunidad. Pero Kodos no va a elegir a cualquiera. Va a utilizar un criterio que va a entrar dentro de una línea en la que, por supuesto, estuvo Malthus en el origen, pero a la que luego se sumaron Charles Darwin, Galton y luego los juristas, como Hoche. Bueno, Hoche no era jurista, pero hizo el libro del permiso de la aniquilación de las vidas que no merecen ser vividas, junto con Binding, que sí era jurista. Luego, bueno, médicos como Alexis Carrel y demás, o sea, la eugenesia. Dentro del pensamiento eugenésico, él selecciona aquella mitad que menos posibilidades tendría de sobrevivir, o sea, los más enfermos, los más ancianos, y aquellos cuya vida tiene menos valor en términos del libro de 1920 de Binding y Hoche, aquellos que tienen problemas de demencia incurables, enfermedades físicas que no tienen recuperación, etcétera, etcétera. Por supuesto, en 1966 está fresco todavía el recuerdo del Tercer Reich y de las políticas eugenésicas que el médico Otto von Schuer le había dicho a Hitler
Su Excelencia, usted es el primer gobernante en la historia de la humanidad que gobierna según la ciencia. Y acá tenemos un afiche, uno de los típicos afiches eugenésicos, porque Alemania estaba empapelada de afiches eugenésicos durante el Reich, el Neues Volk, el pueblo nuevo, y al lado tenemos la chimenea de uno de los centros Hadamar, uno de los centros del proyecto T4, que era el proyecto de eliminación de personas con deficiencias mentales y con deficiencias físicas, que no sabemos cuánta gente se llevó. En cambio, este es nuestro segundo invitado del día de hoy. Muchos de ustedes lo han visto hace poco en el cine. Thanos, el supervillano de Avengers, tiene una situación parcialmente comparable con la de Kodos. Thanos, desde hace tiempo, anda recorriendo el universo con el enorme poder que tiene, y en cada lugar que va, como vemos en esta imagen, mata a la mitad de la población. Su problema es otro. Él está preocupado porque el universo no tiene espacio suficiente para todos los seres vivos que están, y esto va a generar la muerte de todos los seres vivos al final. Por eso, él ha resuelto tomar en sus manos la misión de exterminar a la mitad de los seres vivos del universo, pero lo hace, a diferencia de Kodos, randomly, lo hace al azar. No hay ninguna elección, simplemente, por suerte, tú puedes morir o no morir, pero la mitad, exactamente igual que en Kodos, de los seres humanos tienen que desaparecer. No deja de ser interesante la cantidad de sitios de internet que han salido en defensa de Thanos. Estos son algunos ejemplos. Son dos sitios. Este dice: Thanos did nothing wrong. Thanos no hizo nada malo, al contrario, es el único tipo preocupado con el futuro del universo. Este otro dice: Thanos, like Malthus, fíjense cómo enseguida surge la relación, is wrong about population control. Sí, perfecto, está equivocado, pero más allá de eso, es considerable. Esto es notable. Thanos y Kodos, los dos discípulos de Malthus, ha tenido cada uno una visión del problema de acuerdo con su época. En el momento de Kodos, el problema era sustancialmente la eugenesia. ¿Vamos o no vamos a aplicar fórmulas eugenésicas? Jim Roddenberry, desde Star Trek, dice no. No a Kodos, no a las fórmulas eugenésicas. Thanos, en el mundo actual, dice: ¿tenemos o no tenemos que tomar medidas drásticas frente al desastre ecológico que está viviendo? En 1966 no se hablaba de ningún desastre ecológico, pero en 2018 sí. ¿Debemos o no debemos tomar medidas frente al desastre ecológico? Y Marvel dice no, a pesar de que algunos sitios, como hemos visto, dicen que sí. Muchas gracias.